El oso. Hola, otro día más en Seúl. Y para comenzar el día no podía faltar un buen desayuno. Sí, de camino a la torre de Seúl nos llamó mucho la atención un buenísimo olor así como de pan recién horneado. Una cafetería que estaba súper escondida, Sí, que casi ni la encontrábamos. Pero buenísimo, todo fresco, todo hecho al momento. O sea, aconsejamos grandísimamente. Entonces ahí llegábamos a la torre de Seúl. Íbamos a la torre de Seúl, más conocida también como la Namsan Tower. Como la Namsan Tower, y obviamente subimos. Había dos opciones, o a pie o con funivía. Nosotros obviamente preferimos la funivía. Aparte de que era un día lluvioso, estaba lloviendo. El día no nos acompañó tanto. Nuestras amigas con las cuales fuimos, ellas subieron a pie, pero llegaron muy cansadas y se arrepintieron. Para subir allá arriba hay que pagar, pero no nos interesa. Y aquí llena la gente de candados, porque dice que es un lugar que en la televisión sale, la coreana sale siempre aquí, que hacen declaración de amor la gente. Entonces, gente y amigos dejan sus cosas. Nosotros obviamente también teníamos que dejar nuestro candado. Además que esta torre es muy famosa por los candados del amor, donde parejas de todo el mundo colocan candados en las varillas como símbolo de amor eterno. Sí, aparte de que hemos visto que en la televisión coreana pasan un montón de tipo telenovelas, dramas, series. En las series coreanas de Netflix. Y se ve que siempre hacen las declaraciones de amor ahí en este lugar. Vamos a poner el corazoncito, nuestro candado. Aquí está. Aquí estábamos poniendo nuestro candadito. Sí, obviamente teníamos que poner nuestro candado del amor con el nombre de abuelita también. Es un video. Bueno, o sea, hagamos un TikTok. En la base de la torre hay un centro comercial de varios pisos con muchas tiendas, restaurantes y atracciones, lo que lo convierte en un lugar ideal para pasar el día. Y prácticamente pasamos el día entero ahí. Sí, haciéndonos fotos. Entre que llovía y no llovía, y el buen tiempo y el mal tiempo, fue un día muy lindo. Hay que decir que arriba hay un observador, pero nosotros no fuimos porque había que pagar un poco extra. Y esta parte aquí me gustó mucho, que era sobre las clásicas pelotitas que tú sacas para ver la fortuna, ¿no? Sí, el calendario chino. Uy, mira el árbol lleno de candados. Olaya va a sacar el año de su... Este es mi billete de... No, 1000 won. Entonces, lo metes aquí y te sale una moneda carísima, Copper Girl. ¿Y yo qué animal soy? Soy el tigre. El tigre. Ya, el tigre. Tú lo que quieres es que te coma el tigre. Ok, entonces, ponemos la moneda, metemos la moneda, le damos vuelta, sale la pelotita del tigre, y ahora vamos Buen martillazo. con el martillo del Thor, el constructor. Ponla de lado, ponla a la rayita, no, de la rayita a un lado ahí. Dale. Se abre. Y ahora vamos a ver la cuenta que hay que pagar hasta el 2050. Tiene que haber una pelotita de Y esta es la carta. Aquí dice todo lo que hay que pagar. Ya. Es una fórmula matemática, parece que Sí. Pausa y volvemos. Sí, la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos. Ahí cierto. Y después de esto, sí, como teníamos un poquito de hambre, nos fuimos a comer una cafetería muy buena. Es una cafetería muy famosa en todo el mundo. Cinnamon. A mí me encanta. Da la casualidad de que me encanta la canela y ahí venden rollitos de canela. Y yo dije, sí o sí tenemos que ir ahí. Y hay que considerar que Javier estaba de dieta, Y el café es súper rico ahí. Bueno, el café en todo Corea y Japón es delicioso. Yo no debería, pero esto está fantástico. A la doctora.
Una preciosa vista, obviamente, ahí enfrente de la cafetería. Entre que llovía y no llovía, ese día había una maratón de corredores. Sí, era como una especie de evento deportivo. No nos quedamos a verlo porque es que el día estaba tan tonto. Llovía, había niebla, dejaba de llover, un tiempo tan inestable. Sí, sí, hemos subido por aquí, el camino. Qué coqueto que eres. Sí, es verdad. Hola, camarógrafo, hola. Después de ahí nos fuimos al centro. Javier ya se estaba probando. Las chicas tenían que comprar unas maletas para llevar las cosas. Y fuimos todas al las centro. cosas que estábamos comprando, porque una cosa, si van a Corea tienen que ir con una maleta vacía para que las traigan llena de cosas, porque es súper económico y hay de todo, pero de todo, de todo. Hay de la calidad bastante buena, sí, depende de... Hay que saber buscar porque hay tantísimas tiendas. Vemos que esta es una zona en el centro que es muy, muy comercial. Está prácticamente cerca del Estaba mercado. cerca del hotel también. Cerca del mercado nocturno que hicimos ver en otro video que tanta comida y hay de todo. Y una de las cosas lindas de Corea es que los locales están cerrados hasta las 12 del día, pero de 12 a 11 de la noche eso es lleno de gente, lleno de comida, Lleno de vida. Es una cosa increíble. O sea, todos los locales están llenos. Es una experiencia muy linda. De ahí nos fuimos a otro barrio completamente diferente. Yo quiero ir a jugar Batman Gigante. Wow. Fuimos a un lugar, al barrio de Hyundai, porque íbamos a ir a una tienda, a un bar muy particular que se llamaba el Winter Village. Donde tú vas, te tomas un café y adentro hay perritos para acariciar, para jugar, para tomarse fotos, para interactuar con ellos. Prácticamente está lleno de perros y la gente paga para ir a ver perritos. Sí, porque un dato muy curioso es que como Seúl es tan caótico y tan lleno, que normalmente la gente no puede tener mascotas en su casa, entonces estos bares sirven para los que son amantes de las mascotas. Van allí un rato a acariciarlos. Digamos que la gente no tiene espacio para tener perros. Y no es permitido, mucha gente no puede simplemente, no es que no quieren, no pueden tener perras, entonces es un modo de desahogarse. Del mismo modo hay bares de gatos. De gatos, exacto. Que fueron los primeros inciensos famosos, pero estos Winter Village particularmente, se lo buscan en Instagram, se hicieron muy famosos, especialmente por la raza de estos perros, raza samoyedo. Son muy conocidos por este pelaje blanco y muy espumoso. Sí, que parecen como unos siberianos, pero parecen no son. siberianos, pero en versión blanca. Ajá. Y son muy dóciles, son muy amigables. Estamos pagando para ver perros, miren, tengo perro en casa. Hemos venido a Corea a pagar. Esto no se lo enseñé a esa bolita. Pagar para ver perros. Se pone celoso. Lo voy a etiquetar en su Instagram. Mira, abuelita, te estamos poniendo los cachos. Y hemos pagado. Acuérdate que había 2 pisos. Había los perros más adultos y los perros más pequeños. Y el piso de abajo. Los perros más jovencitos que estaban en la parte de abajo. Y la que tiene la colita rosada, se llama Mía. Y de aquí nos fuimos, siempre en el mismo barrio, por suerte, hay a pocos pasos, había un restaurante que se llamaba Sinlidoga. Sinlidoga. Es un restaurante que ofrece una experiencia culinaria espectacular. Única, porque prácticamente tú te cocinas las sopas al momento y hay de muchos tipos, hay de carne, de pescado. Y obviamente hay el sake, que es una bebida a base de arroz que te coge, que es muy fuerte. Me encantó el ambiente del lugar, era también muy ameno, muy alegre, llenecito de gente local. Casi estábamos 0 turistas, nosotros éramos los únicos ahí. Muy lindo lugar, o sea, una experiencia que se la recomendamos a todos.
está haciendo la sopita. La sopa de la chica. Todavía no está nuestra sopa. Ya está hirviendo. Ya bien. Ya está tu sopa de camarón. Ya se acabó. Estaba Se rico. acabó, chachito. Se ponen el ajo puro, puro, puro. Tiene como está frutado, ¿no? Frutado. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Una sola, Y después de eso regresamos al centro antes de irnos al hotel y ya A comprar cositas porque te digo, puedes pasar todo el día comprando cosas en Seúl. Ajá, no te vas a aburrir nunca. O sea, entretenimiento, es una ciudad muy entretenida, muy iluminada, muy amena, es bellísima. Y con esto obviamente nos despedimos de este video y los esperamos para el próximo video porque tenemos más Corea, tenemos más Tenemos más Corea y tenemos más Japón y muchos y más. muchos más. A la próxima, acuérdense, suscríbanse, Denle like y comenten comenten. y activen la campanita. Gracias. Un abrazo y muchos besos. Besitos.